cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán más. Génesis 8:22. Cuando los salmistas leían el Génesis, se sentían llenos de temor ante la grandeza de la creación. Escribieron poemas que ensalzaban la obra de Dios. Esto tenía el propósito de ser leídos al margen del Génesis, y exhortaban al lector a celebrar la alegría de la creación y el dominio de Yahvé. El Salmo 90 dice: de eternidad a eternidad, tú existes, Dios. El enigmático uso del plural en el Génesis. ¿Tenía Dios una corte celestial? El clima del Génesis 1 y la esencia de su misterio se revelan en la descripción de la creación de Adán, en hebreo, ser humano o humanidad. Dios había dicho, haya luz, pero no dice haya el hombre, sino hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Génesis 1:26. Los demás actos son obra de una sola voluntad, una palabra pronunciada y cumplida, pero al crear al hombre, parece que Dios estuviera rodeado de otros seres divinos. Este pasaje ha sido un enigma para los intérpretes de la Biblia desde hace mucho tiempo. Filón de Alejandría, antiguo filósofo griego de origen judío, decía que solo Dios conoce la razón de ese misterio, que refleja el carácter ambivalente de la humanidad al combinar el bien y el mal. Los primeros exégetas cristianos lo consideraron una alusión a la presencia de Cristo en la creación. Y yo, Juan Carlos Delgado, digo que también aquí se menciona la unidad de la Santísima Trinidad, cuando Dios dice, hagamos al hombre. ¿Hagamos quiénes? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos, o sea, en persona del plural. La imagen de Dios, rodea por una corte celestial, no es excepcional en el Antiguo Testamento. El libro de Job menciona a los hijos de Dios, Elohim, presentándose ante Yahvé. Job 1:6. Isaías tuvo una visión de Dios rodeado de serafines, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:1-8. Y el profeta Miqueas vio a Yahvé sentado sobre su trono rodeado de la corte del cielo. Primera de Reyes 22:19. La interpretación acerca de la identidad de esos seres, ángeles, serafines y corte celestial es incierta, pues la Biblia no entra en detalles acerca de ellos. La mención en el Génesis 1 de las frases nuestra imagen y nuestra semejanza quizá aludan a un vínculo entre la humanidad y el reino absoluto de lo divino. Análogamente, el Salmo 8 dice que Yahvé hizo al ser humano apenas inferior a Elohim, palabra que los intérpretes han considerado como alusión a Dios mismo o a los ángeles. La imagen y la semejanza de Dios no se definen con precisión. El libro del Génesis, a diferencia de lo que han hecho muchos intérpretes de la Biblia, no vincula esas palabras exclusivamente a la inteligencia humana o a la capacidad moral. Las asocia más bien con el dominio humano sobre el mundo no humano y con la responsabilidad que entraña dicho privilegio. El Génesis suscita una imagen en la que el ser humano es el instrumento y el representante del poder creador y protector de Dios sobre el mundo. El momento de la creación se refuerza mediante la repetición, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Este versículo, en el que se menciona 3 veces la palabra creó, se ha interpretado tradicionalmente como alusión a sendas relaciones, el vínculo del hombre con Dios y con el mundo, según lo expresa la doble mención de la imagen divina y la relación entre los seres humanos. Esto se expresa en parte al diferenciar entre varón y mujer. Al evocar esta imagen en el momento culminante de la creación, el Génesis revela el misterio de quiénes somos y por qué existimos. Induce a la humanidad a buscar una vida responsable, reflejo fiel del gobierno del Creador de Dios. Reflejo fiel del gobierno creador de Dios. Las letras hebreas de Yahvé, YHWH o Yahvé, en un vitral de la Catedral de Winchester. Esta palabra es un tetragrama, en griego 4 letras. La pérdida de la inocencia. Adán y Eva prueban el fruto fatídico. El relato bíblico de la creación del hombre, del paraíso del Edén perdido, contiene reconditeces y misterios que han fascinado a los lectores y desafiado a los estudiosos
en el transcurso de los siglos. Sus vívidas imágenes de las relaciones básicas entre el ser humano y Dios, entre el hombre y la naturaleza, entre el varón y la mujer, han afectado profundamente la forma en que la gente comprende la vida. La historia de la creación narrada en Génesis 1 es majestuosa y austera, y el relato que se inicia en Génesis 2:4 es más humano y menos cósmico. Este último comienza así: tales fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Dos elementos importantes distinguen al relato del Génesis 2. El primero es la interpretación del nombre de Dios. En todo Génesis 1, el Creador se designa por la palabra Dios, Elohim en hebreo. En cambio, en Génesis 2 figura el misterioso nombre de Yahvé, utilizado junto con la palabra Dios. La mayoría de las versiones de la Biblia al español atacan la convención del uso reverente del nombre de Dios y traducen Yahvé Elohim como Yahvé Dios. El otro elemento es que sitúa la creación del hombre antes de las plantas y los animales. Establece que el hombre fue creado cuando no había todavía en la tierra arbusto alguno del campo, ni había brotado ninguna hierba. Génesis 2:5. Esta descripción no coincide con la historia de la creación relatada en Génesis 1. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices el hálito de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. Génesis 2:7. La palabra hebrea que significa formó se usaba comúnmente para designar al alfarero que trabajaba con arcilla. Así que estas palabras evocan una imagen de Dios recogiendo el polvo de la tierra y dándole forma humana. Cuando Dios sopló su aliento en el rostro del hombre que había formado, la figura se convirtió en ser viviente. La palabra hebrea que significa hombre es Adán, la misma que aparece como nombre del primer ser humano, Adán. Figura más de 500 veces en el Antiguo Testamento y también se emplea para distinguir al hombre de otros seres vivos. Su etimología es incierta, pero el Génesis se vale de un juego de palabras para revelar un aspecto especial de su significado. Adán fue formado de Adamá, el suelo, así que el ser humano, Adán, era terrestre, cuya existencia estaba vinculada a la tierra, de la cual procedía. El cuerpo del hombre conformado de tierra fue animado por el hálito de Yahvé, Dios. El Génesis no establece ninguna diferencia entre cuerpo y alma, sino entre el cuerpo y la vitalidad del aliento. El hombre se convirtió en un Nepeis Hayá, ser viviente, frase hebrea que se aplica tanto a los animales como a los humanos, pero el hombre se distinguió por la forma en que le fue concedido el don de la vida. El aliento nunca dejó de pertenecer a Dios, porque Él conserva la vida. Las generaciones posteriores especularon que si Dios recogiera su aliento para sí mismo, toda la carne perecería. Una vez formado el hombre, Dios crió para él un lugar donde vivir. Yahvé plantó un jardín en Edén al oriente. Génesis 2:8. En la antigua traducción griega de las Escrituras se usó la palabra paradeisos para aludir al jardín. De ahí la descripción de Edén como paraíso. El jardín estaba lleno de árboles, algunos de los cuales daban fruto, y en medio estaba el misterioso árbol de la vida y el funesto árbol de la ciencia del bien y del mal. Yahvé permitió al hombre comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal de ninguna manera comerás, porque si llegas un día a comer, morirás sin remedio. Génesis 2:17. El Génesis no explica por qué se prohibió al hombre el conocimiento del bien y del mal. Quizá el árbol fatídico solo expresaba el dominio de Dios sobre su creación y la obligación del hombre de obedecerlo. Desde el principio el hombre tuvo una tarea